clase de química. El día o la clase anterior trabajamos sobre la materia. Dijimos que la materia es todo lo que existe en el universo y que se podía manifestar de dos maneras, en forma condensada y en forma dispersada. Y solamente nos centramos en la materia condensada, ¿sí? Que es todo lo que nos rodea, ocupa lugar en el espacio, tiene masa e impresiona nuestro sentido. El día de hoy quiero hablarles sobre los fenómenos o sobre los cambios que puede sufrir la materia. Y quiero mostrar dos ejemplos. Esto que tengo es una hoja, ¿sí? Es materia. ¿Qué pasa si yo lo arrugo? Va a sufrir un cambio, ¿sí? Sufre un cambio, pero yo puedo volver a extenderlo, ¿sí? Y tengo otra vez la hoja. Vuelvo a hacer, ¿cierto? Y sigue siendo hoja. ¿Qué pasa si yo corto la hoja, rompo? ¿Sigue siendo hoja? Sí. ¿Sufrió cambio la materia? Sí, sufrió cambio la materia. Ahora, este otro ejemplo. ¿Qué está sucediendo con la materia? Está sufriendo cambio. Pregunto, ¿es igual al primer ejemplo donde yo rompo la hoja? Claro que no. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de fenómenos, ¿sí? Entonces, para empezar, los fenómenos son todos los cambios o modificación que puede sufrir la materia o un cuerpo cualquiera. Y podemos clasificar en dos tipos de fenómenos: fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son todos aquellos fenómenos que podemos repetir. ¿Por qué podemos repetir? Porque la materia nos cambia sus propiedades. Puede cambiar de forma, así como la hoja, puede cambiar la forma, el tamaño, ¿sí? Pero no cambia su estructura interna. ¿Puedo repetir este fenómeno con la materia inicial? Sí, puedo repetir con la materia inicial. Estos cambios que sufre la materia son reversibles. Quiere decir que yo puedo revertir ese fenómeno. Quiere decir que la materia puede sufrir modificaciones en su forma, en su estado, y volver a su estado inicial. Esos son los fenómenos físicos. En cambio, los fenómenos químicos, así como cuando prendimos la hoja, ¿sí? ¿Qué pasó? La materia sufrió cambios permanentes. Una vez que se quema la hoja, yo no puedo volver a obtener la hoja. ¿Por qué? Porque la materia sufre cambios permanentes y no pueden repetirse, ¿sí? Estos cambios permanentes se da en su estructura interna. La materia se transforma. Y siempre en un fenómeno químico va a haber una nueva sustancia. ¿Por qué? Porque la materia cambia su estructura interna. Ahora, cuando hablamos, podemos dar diferentes ejemplos sobre fenómenos físicos. Por ejemplo, romper una piedra. Si yo comienzo a romper una piedra, sigue siendo piedra, no cambia su estructura interna. Al hervir agua, algunos me dirán, ¿hervir agua es un fenómeno químico? No. Al hervir el agua lo que sucede es que hay un cambio de estado líquido pasa a un estado gaseoso, ¿sí? Y sigue siendo agua, no se ve en estado gaseoso. Patear una pelota, si yo pateo o yo lanzo una pelota, cambia de posición pero no cambia su estructura interna, ¿sí? Es un fenómeno físico. Al cortar papel, a moldar plastilina, al picar las verduras, si yo comienzo a picar la verdura, pico, ¿qué pasa? Cambia su forma, pero sigue siendo verdura, porque no hubo un cambio en su estructura interna. Por eso es un fenómeno físico. Al derretir hielo, al derretir plomo, por ejemplo, ¿sí? Cuando fundimos los metales pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Hay un cambio de estado, no un cambio en su estructura interna. En cambio, en los fenómenos químicos sí ya podemos notar cambios. ¿Sí? Si hay una nueva sustancia, estamos hablando de un fenómeno químico. Por ejemplo, fritar huevo. Ustedes me dirán, al fritar huevo sigue siendo huevo, pero huevo frito. ¿Cambió su estructura interna? Sí, cambió su estructura interna. ¿Yo puedo volver a retroceder o a revertir ese proceso? No. ¿Por qué? Porque una vez que se cocina el huevo, yo no puedo obtener huevo crudo. ¿Sí? Es un fenómeno químico. Tostar pan. Tostar pan, si bien sigue siendo pan, pero ya una vez que sucede ese proceso, yo no puedo revertir. ¿Sí? Cambia su estructura interna. Bien, la oxidación del hierro. Es un claro ejemplo, cuando los metales se oxidan, ¿sí? Se van
deformando, ¿sí? Y ya no puedo obtener el mismo material. ¿Por qué? Porque hubo un fenómeno químico, ¿sí? Cocinar carne. Si yo me preparo un rico asadito, tiro la carne a la parrilla, se cocina la carne. Puedo disfrutar de la carne. Ahora, ¿yo puedo revertir ese proceso? ¿Puedo obtener carne cruda otra vez? No. ¿Por qué? Porque sufrió cambio la materia en su estructura interna. Otro ejemplo, la descomposición de alimentos. Si nosotros dejamos alimento un determinado tiempo, sufre cambio la materia, sufre cambio en su estructura interna, se descompone el alimento y yo no puedo volver a obtener ese alimento en estado natural. Incendio un bosque, una vez que se quema el bosque, también es un proceso o un fenómeno químico. Oxidación de la manzana, si yo corto la manzana, dejo un determinado tiempo, se torna color marroncito sobre la manzana, se descompone, entonces es un proceso irreversible, yo no puedo obtener manzana en estado natural. La fotosíntesis también es un proceso o un fenómeno químico. ¿Por qué es un proceso químico? Porque las plantas aprovechan la luz del sol para convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Al quemar papel, como digo en el ejemplo, también es un fenómeno químico. Entonces, ¿qué puedo decir? La materia puede sufrir cambios. Esos cambios pueden ser físicos y químicos. Los fenómenos físicos siempre podemos repetir con la materia inicial, son reversibles, la materia no sufre cambios permanentes. También los fenómenos químicos son aquellos fenómenos que no podemos repetir. ¿Por qué? Porque la materia sufre cambios permanentes y siempre se va a generar nueva sustancia. Si hay una nueva sustancia, estamos hablando de un fenómeno químico. Bien, esta clase es todo por hoy. Espero que les sirva y no te olvides de suscribirte a mi canal y poder dejar tu comentario. Muchas gracias.